Hola, estudiantes de CLE 4 de la Escuela Empresarial de Educación. Vamos a dar pues inicio a la explicación sobre la revolución industrial, que ustedes saben pues que veníamos como pendientes sobre ese tema. Ustedes saben, estudiantes, que concretar qué es la revolución industrial implica principalmente como hablar de un periodo histórico en el que se desencadenaron pues notables cambios, principalmente pues en lo que es en la forma de producción, o sea, en la economía, que más o menos fueron pues cambiando paulatinamente y se fueron pues como convirtiendo poco a poco pues como los diversos países del mundo. Primero encontramos que se desarrolló en Europa, principalmente en Inglaterra. Poco a poco fue que se fue trasladando al pasar de los años a los otros países. Lo más significativo de esas transformaciones fue principalmente el uso de las tecnologías, ¿cierto? Esas tecnologías nuevas aplicadas en diferentes contextos, pero principalmente en la revolución industrial fue como ese medio de la producción en masa. A pesar obviamente de sus antecedentes, pues, la revolución industrial datan de mucho antes. Se considera que la fecha más o menos en la que se produjo la revolución industrial más o menos podría ser entre 1760 y 1870. También encontramos que fue un periodo que fue muy marcado porque se presentaron continuos cambios y continuos inventos, ¿cierto? Bueno, encontramos acá un mapa. Les quiero dar como la ubicación para que nos centremos, dónde vamos a hablar primero, ¿cierto? Entonces encontramos el continente europeo. Al continente europeo nos vamos a trasladar hacia el poquito hacia el sur, que vamos a encontrar a Inglaterra. Recordemos, en Inglaterra fue donde se desarrolló la primera revolución industrial. Encontramos como Inglaterra limita con Gales, con Escocia al norte, ¿cierto? Listo, ya nos ubicamos en el mapa. Ya sabemos que sucedió en Inglaterra. Inglaterra, ¿dónde está ubicado? En el continente de Europa. Listo. Ahora vamos a conversar un poquito de la sociedad antes de la revolución industrial. ¿Cómo era esa Inglaterra antes de esa revolución, cierto? Más o menos en el siglo XIII, más o menos hasta el siglo XVIII, que fue que se desarrolló la revolución industrial. Es una época en donde los historiadores llaman de por sí el antiguo régimen. El mundo era esencialmente agrícola, la mano de obra. La inmensa mayoría de la población era pues obviamente campesina porque trabajaba pues obviamente como en sus campos. La situación social obviamente era muy variada. Podemos encontrar como habían campesinos libres que eran propietarios de sus tierras, o también podemos encontrar campesinos que eran arrendatarios o colonos. Ustedes saben que colonos son cuando llegan a una tierra y se quedan en esa tierra que no son de ellos y la empiezan pues como a cultivar, ¿cierto? Eso más o menos sucedió pues como en el este de Europa, que todavía habían pues siervos. Que obviamente también podemos encontrar personas que no podían no abandonaban sus tierras, pues que cultivaban, el cual por eso se les denominó colonos. También podemos encontrar, como aquí también hay en este momento que se presentaron, hubieron muchas fincas, grandes parcelas, la tierra era trabajada especialmente, como les decía, por esa familia campesina, aunque algunas zonas, la aristocracia, o sea, la aristocracia es esa clase social formada por las personas que poseían títulos concedidos por el rey o eran pues como heredados de sus antepasados. Entonces, ¿qué hacían estas personas de la aristocracia? Estas personas de la aristocracia comenzaban como a dirigir sus explotaciones, o sea, esa forma de producir la tierra, entonces empezaban a dirigir a ciertos campesinos, por lo que muchos campesinos tristemente se empezaban como a convertir en jornaleros o asalariados, o sea, unos simples trabajadores
que trabajaban la tierra de otros propietarios. Principalmente en esta época se cultivaba lo que era el trigo, el olivo, la avena, el vid, aunque también se comenzaba como a extender pues obviamente en Inglaterra lo que era la producción del maíz y la patata. Bueno, podemos también encontrar que la vida cotidiana en ese entonces, en esa época de Inglaterra, no era fácil, porque el antiguo régimen, a ver cómo les explico, porque ese antiguo régimen tenía que principalmente era la producción pues como de alimentos. Estos alimentos dependían obviamente de lo que era de las cosechas. Y esta, obviamente, ustedes tienen que recordar que estas cosechas obviamente también tienen que ver con los estados meteorológicos que en ese momento se estén presentando, ¿cierto? Entonces, sin embargo, los habitantes del campo, estos campesinos tan astutos que siempre han sido, ellos constituían siempre pues como una especie de vecindario y con su ingenio trataban de crear diferentes lazos económicos y diferentes tradiciones de todo tipo, ¿cierto? También podemos encontrar que la sociedad en ese entonces estaba dividida por estamentos, ¿cierto? O sea, los estamentos son unas órdenes o estados como se les llamaba como en ese entonces. Esos estamentos eran determinados, o sea, no, obviamente no era como por la situación de riqueza económica, sino que eran como por tradición, venía siempre como de una tradición familiar o una herencia o unos privilegios ya adquiridos, ¿cierto? Obviamente después de la revolución industrial esto vino pues como a cambiar. Más o menos el modelo político instaurado en ese entonces, en el antiguo régimen, era el de la monarquía. En ese entonces en la mayoría de Europa predominaba era lo que era la monarquía absoluta, que usted sabe que la monarquía absoluta era una forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside pues en una única persona. En este caso, como era monarquía, hay que recordar que es el rey o una reina que se hacía cargo pues como habitualmente del poder, o sea, del poder vitalicio, se accede por derecho o por herencia. En cambio, en Inglaterra en ese entonces era una monarquía no tan absoluta, era como más liberal, ¿cierto? Ahora vamos a entrar a las causas de la revolución industrial. Obviamente ustedes saben que todo acontecimiento va a tener unas causas sean inmediatas o inmediatas. Inmediatas es que ya viene pues como a través de los años, ya venían sucediéndose diferentes acontecimientos y inmediata fue como aspectos que desencadenaron al hecho, ¿cierto? Podemos encontrar entre que por un cambio pues obviamente como el calibre que supuso pues lo que fue la revolución industrial, son precisos pues como una serie de factores, como los voy a mencionar. Uno de esos encontramos que fue el aumento de la producción agraria. Ustedes saben que el sector primario, o sea, vamos a recordar esa estratificación social, el sector primario, o sea, la base que era cuál el sector primario del cual se nutría la población, porque obviamente la base es que se nutre la población, están los campesinos. Em, entonces podemos encontrar que se empezaba a, se llegaba como a esa demanda de empezar a cosechar más. Siempre se necesitaba, era necesario que hubieran siempre los recursos agrarios suficientes como para alimentar a la población. Entonces, más. Entonces hubo un aumento en la producción agraria impresionante. También empezaron pues a crearse la mano de obra abundante. Obviamente no es posible que crezca la industria, obviamente sin ayuda de una mano de obra que trabaje en ella. También podemos encontrar como la revolución industrial, podemos encontrar fragmentos como dicen que con la revolución industrial se empezaron a crear, a reemplazar la mano de obra por la industrial, pero obviamente no todo es así. En este momento con la producción agrícola también se necesitaban personas.
Entonces una causa en ese entonces que era como se aumentó la producción agraria y también había una mano de obra abundante, necesitaban como otras formas de tener más rentabilidad para esa producción. Otra de las causas de la revolución industrial fue el capital. Ustedes saben, estudiantes, que sin dinero, o sea, se necesita evidentemente sin dinero, no se pueden afrontar nuevos proyectos industriales. Encontramos como en este periodo había muchas personas que tenían un buen capital, tenían buen dinero y que querían invertir como en otras cosas, eran negociantes. Otra de las causas sería la expansión del comercio. En la expansión del comercio podemos encontrar que había ya pues mayor demanda. Ustedes saben que la mayor demanda promueve el que haya mayor oferta, ¿cierto? Esas leyes de la economía. Es decir, mientras más nos pida la comunidad, más nos pida la sociedad, más crearemos, pues esa es la finalidad, ¿cierto? Y eso solo es posible, obviamente, a un comercio que va creciendo constantemente. Otra de las causas serían obviamente pues como las innovaciones técnicas, los inventos que se crearon en ese entonces. Para un cambio semejante, obviamente era necesario la presencia de nuevas máquinas, herramientas con las que se quería trabajar o las que se podría trabajar. Otra de las causas es la mentalidad empresarial. ¿Qué pasó pues como con esa mentalidad empresarial? La sociedad debía siempre como estar abierta a todos los cambios. Entonces la sociedad en ese entonces estaba muy abierta a esos cambios porque viene de un periodo donde han surgido nuevas mentalidades, nuevas, como les decía hace poquito, vienen como esa mentalidad de la ilustración, nuevas ideas, como de un cambio. Entonces la comunidad está pues con una mente pues como mucho más abierta. Y otra de las consecuencias sería, otra de las causas, perdón, serían como la política favorable. Como yo les mencionaba anteriormente, el sistema político debe favorecer siempre obviamente que se produzcan diversos cambios. Entonces, como era en este caso una monarquía liberal, esto como que dejó que el cambio se produjera. Listo, podemos encontrar las fases de la revolución industrial. Ustedes habrán escuchado que obviamente siempre normalmente nos hablamos en la historia de la primera revolución industrial, pero hubieron dos fases. Hay otros autores que mencionan que hubo hasta una tercera fase, hasta una cuarta, obviamente con todo este mundo de la era del internet. Pero vamos a hablar principalmente en este caso de dos fases. La primera fase que va hasta 1870 y la segunda fase de 1870 a 1914. Listo. En la primera fase podemos encontrar pues lo que les venía diciendo, que se presentó pues como una revolución agrícola, obviamente el incremento, el carbón, principalmente una fuente importantísima en la primera revolución industrial fue el carbón. Con el carbón fue que se crearon los primeros inventos, de ahí es donde viene la máquina a vapor, el barco a vapor, o sea, todo lo utilizan a través con el carbón. Fue un invento extraordinario en ese entonces para todo lo que servía el carbón. Obviamente eso ustedes, como ustedes saben, el carbón también trae sus consecuencias. Entonces vino lo que fue el ferrocarril, la de textil, el algodón, que obviamente con toda esta creación de las industrias se pudieron crear empresas textileras, la siderurgia, que son los altos hornos que son para la utilización de diferentes metales, y las sociedades por acciones, que obviamente ya empezamos como a introducirnos en una economía capitalista. Encontramos pues en la segunda fase, que fue en 1870 a 1914, en donde encontramos pues que un cambio más como con la tecnología, empezamos a mirar más la electricidad y el petróleo, el automóvil, la industria química, la concentración financiera y los nuevos medios de comunicación, que ahí es obviamente donde entra la radio, el televisor, el teléfono. Listo. Todos estos cambios ustedes saben que trajeron consigo diversas consecuencias. Una de ellas fue la demográfica, como le mencionaba en la
anterior clase, que con la demografía ustedes ven que como muchas veces se disminuyó la mano de obra también en el campo, aunque se necesitaba, pero con la introducción de esos nuevos inventos se disminuyó, entonces muchos de esos campesinos pasaron a la ciudad. Ahí se presenta el fenómeno de la migración, ¿cierto? Ustedes saben que la migración es cuando una persona se traslada de un lugar a otro, o sea, está sucediendo una migración de campo a la ciudad. Entonces en las ciudades empieza a haber un crecimiento demográfico. Obviamente esto trae sus diversas consecuencias en este periodo. También encontramos consecuencias económicas, que se empieza a producir en serie enormemente, empieza el desarrollo capitalista, aparecieron las grandes empresas, ¿cierto? Como se los mencionaba ahora. También trajo aspectos relacionados con la sociedad, en donde empieza a nacer el proletariado. ¿Qué es el proletariado? Ese es un término que es utilizado como para designar una clase social que en sí no son los dueños del modo de producción capitalista, ni tienen el control sobre los métodos y medios de producción, sino que se ven obligados como a vender su fuerza de trabajo, sea obviamente por un salario, que es como muchas veces actualmente lo estamos viviendo, ¿cierto? Muchos de nosotros. También hace la cuestión social. En ese tiempo hay un término que se acuñó en la revolución industrial que se denominó así, cuestión social. Con la cuestión social, más o menos las personas que se sentían como afectadas con múltiples problemas generados por la revolución industrial lo trataban como de solucionar, ¿cierto? Obviamente, como les decía, también trajo problemas ambientales, el deterioro del ambiente, la degradación del paisaje y la explotación irracional de la tierra, porque ya con la minería y los nuevos pues maquinarias empezaban pues como toda esa explotación minera. Vamos a profundizar un poco en esas consecuencias de la revolución industrial. Hubo un cambio radical de modelo de vida. Veníamos obviamente de una de un campesino, de una sociedad agropecuaria que trabajaban pues en su tierra. Ahora con las nuevas mejoras en los sistemas de producción y de comercio se entraron obviamente pues como las bases como de la producción en masa, o sea, de muchos, de diversos bienes, lo cual significó de ventaja la aparición de nuevos empleos y la generación pues como de diversas riquezas en masa, ¿cierto? Podemos ver que muchas empresas se volvieron muy ricas, los dueños, entonces ahí veía como también la diferencia social. Y como les he mencionado ahorita, también pues es como esa migración de los campesinos del campo a la ciudad, obviamente buscando en la ciudad también cómo se creció la mano de obra en la ciudad con la construcción de diversas empresas, buscando como otros medios de trabajo. Otra de las consecuencias son los nuevos transportes. Claro, pues vino pues toda esa tecnología a vapor con el carbón inicialmente, después vino como luego el motor de combustión de electricidad, que ya es más reciente pues como a la revolución industrial en la fase 2, ¿cierto? Esos permitieron nuevos métodos de transporte que redujeron obviamente, como ustedes saben, estos medios de transporte reducen significativamente el medio de desplazamiento de un lugar a otro. En ese entonces montar en un tren era extraordinario porque eso reducía la velocidad impresionante, porque antes se tenía que transportar por medio de animales, sea de caballos, de burros, entonces empezó como toda esa creación de toda esa tecnología que le sirvió en ese entonces mucho pues como a la sociedad. También se empezaron a crear el surgimiento de nuevas ideologías, podemos llamarlo de izquierda, ¿cierto? Porque la predominación, o sea, con la predominación de la burguesía, ¿cierto? Como dueña de esos medios de producción, o sea, la burguesía, ¿quiénes son? Vamos a recordar, son los reyes. Muchos de esos reyes, no, perdón, no eran reyes, la burguesía eran los del más alto nivel, ¿cierto? Obviamente también podemos presentar que eran
reyes, pero normalmente ya eran personas que ya eran dueños de esas empresas, ¿cierto? Como eran los dueños de esos medios de producción y su explotación, o sea, empezaba esa explotación de mano de obra a los obreros industriales y campesinos empobrecidos de una forma exagerada. Obviamente, como yo dueña de una empresa, quiero tener más, empezaron en ese entonces como a abusar de esos trabajadores, de esos obreros. En ese entonces no habían derechos laborales, se trabajaba más o menos de 12 a 14 a 20 horas diarias. Podemos encontrar como los niños también se encontraban trabajando en diversas fábricas, ¿cierto? Entonces por eso se creó el origen del movimiento obrero, o sea, el movimiento obrero se creó por la consecuencia de obviamente de esa falta de derechos de esos obreros, de esos trabajadores que se tenían en las fábricas. Y igualmente ellos buscaban que con este movimiento social se buscara pues un mayor bienestar para los trabajadores y está muy relacionado como ahora en día con el movimiento sindical. En esas empresas podemos encontrar que no había solubilidad, había mucha humedad, no había higiene, era muy devastador como trabajar en estos lugares, había también como un... O sea, los vigilaban de una forma que usted tenía que rendir, o sea, llegaban al punto de que los llegaban como a maltratar. Pero ustedes saben que en este mismo tiempo se están creando esas nuevas ideas ilustradas que también hace caer en cuenta como la misma población, como que ve, nosotros tenemos que crear nuestros derechos, nosotros somos personas, ¿cierto? Entonces vamos a seguir como con estos movimientos. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy con la revolución industrial. El próximo fin de semana vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Un poquito lo vamos como a relacionar qué pasó como esa revolución, qué pasó en la Revolución Francesa con relación a la Revolución Industrial y qué consecuencias trajo para la independencia de, de las diversas colonias en ese entonces americanas. Que tengan un feliz resto de día.